Me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Salmos 122:1. Y así como me alegro, también en este sábado estoy seguro que ustedes se alegran. Muchas gracias por estar con nosotros, sea en directo o en diferido. En algún momento esperemos que el Señor pueda estar con ustedes en vuestro corazón en este momento. Dios los bendiga. Y así como damos la bienvenida, queremos también saber su opinión, saber que mucha gente que nos está viendo pueda suscribirse en el botoncito allí abajo y que también pueda hacer clic en like y dejar algún comentario, sobre todo qué les gusta de la programación que estamos teniendo en este sábado o en los sábados anteriores y también su sugerencia.
Hoy vamos a traer aquí un resumen por Escuela Sabática Like, resumen de la División Interamericana que ahora dejamos con ustedes. Este video es patrocinado por Yadpa, donde cada libro es un mundo nuevo. Francisco y Juliana estaban felices porque a través de las fotos iban descubriendo cosas de su familia antes desconocidas para ellos. Primero lo de sus abuelos diáconos, luego lo de la bebé canguro y ahora tenían en sus manos el álbum matrimonial de papá y mamá. Les llamó la atención una foto de ambos frente a frente, mientras papá leía algo escrito en un papel dorado. Debe ser un poema. ¡Qué romántico! Preguntémosle. Tal vez conserve el poema. Foto en mano, procedieron a preguntarle a papá. No, hijos, no es un poema. Son nuestros votos matrimoniales. Y por supuesto que los conservo. Ese papel dorado está en la última página del álbum. ¿Votos matrimoniales? ¿Qué es eso? Papá les explicó que el objetivo del matrimonio es compartir juntos toda la vida, pero que para que eso sea posible, ambas partes deben adquirir ciertos compromisos. Bueno, amarse en la salud y en la enfermedad, respetarse, ser fieles el uno al otro, aceptarse cuando estén gorditos, flaquitos o viejitos, no llevar la cuenta de los errores. Faltó no dormirse a la mitad de una película. Demasiado tarde para eso. El propósito del matrimonio es ser felices, no cumplir unos votos, pero cuando esos votos se incumplen, es imposible ser felices. Así como los votos son importantes en el pacto matrimonial, los mandamientos de Dios son importantes en su pacto eterno. Escuela Sabática Like presenta la serie El Pacto Eterno de Dios. Lección 8. La ley del pacto. Por más que hayamos estado enfatizando que el pacto es siempre un pacto de gracia, que es solo el resultado del favor inmerecido que Dios otorga a aquellos que entran en una relación salvífica con Él, la gracia no es una licencia para desobedecer. Al contrario, el pacto y la ley van de la mano, de hecho son inseparables. Por eso la pregunta de esta semana es, ¿qué importancia tiene la ley en el pacto? En primer lugar, nos mantiene unidos a Dios. Pensemos en un matrimonio donde ambos acuerdan olvidarse de los votos. ¿Cómo se lo imaginan? Un caos total. No durarían mucho tiempo juntos. Correcto. Una relación donde no hay amor, ni fidelidad, ni respeto sería insoportable para ambos. Terminarían a kilómetros de distancia el uno del otro. Eso nos permite concluir algo. Si la violación de los votos separa, el cumplimiento de los votos mantiene la unidad en el matrimonio. Ya hemos comparado antes el pacto eterno de Dios con el pacto matrimonial. Hemos enfatizado que lo que busca Dios con el pacto es una relación eterna con sus hijos. ¿Eso significa que los mandamientos no son importantes en el pacto? Oigan bien, son muy importantes. ¿Por qué? Porque resguardan la relación. Guardar los mandamientos nos mantiene unidos a Dios, tal como los votos matrimoniales mantienen unidos a los esposos. Y Él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. ¿Lo notan? Los 10 mandamientos no son un asunto opcional. Toda relación saludable debe regirse por ciertas reglas y límites. Sin reglas y límites tendríamos problemas, no solo en el matrimonio, sino con nuestros hijos, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo, de colegio o de universidad. El pacto de Dios con su pueblo contiene esas reglas y límites esenciales para mantener la relación especial que buscaba con su pueblo.
Pretender una relación con Dios echando por tierra sus mandamientos es como pretender sostener un matrimonio echando por tierra los votos matrimoniales. En segundo lugar, nos ayuda a ser felices. ¿Cuáles son tus primeros pensamientos cuando piensas en la ley? ¿Agentes de policía? ¿Multas de tráfico? ¿Jueces? ¿Y cárcel? ¿O piensas en restricciones, reglas, padres autoritarios y castigos? ¿O quizá piensas en orden, armonía, estabilidad o tal vez incluso amor? Las normas son buenas para vivir en armonía. Y si vivimos en armonía, somos felices. La palabra hebrea Torá, que se traduce como ley en nuestras Biblias, significa enseñanza o instrucción. El término puede usarse para referirse a todas las instrucciones de Dios, ya sean morales, civiles, sociales o religiosas. Comprende todos los sabios consejos que Dios ha dado en gracia a su pueblo con el fin de que pueda experimentar una vida abundante, una vida feliz, tanto física como espiritualmente. Por eso el salmista llamó bienaventurado a quien en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. La tía Elena así lo confirma. El camino de los mandamientos de Dios es el camino de la vida. ¿Se imaginan una ciudad donde todos cumplieran los 10 mandamientos? Todos adorarían al único Dios verdadero. Todos guardarían el mismo día de reposo. Todos honrarían a su padre y a su madre. Nadie mataría, robaría, mentiría, adulteraría, ni siquiera codiciaría. ¿No les gustaría vivir en un lugar así? ¡Sí! Tal como dijo el salmista, la ley de Dios es perfecta. No fue creada para amargarnos la vida, fue creada para la felicidad de todos. En tercer lugar, nos muestra el carácter de Dios. Dios puso leyes en la naturaleza para beneficio del ser humano. ¿Por qué? Porque Dios es amor y sus leyes son un reflejo de su carácter. Ese principio aplica no solo para las leyes físicas, sino para las leyes morales. Sus mandamientos son un reflejo de su carácter. Por eso, si Dios es eterno, su pacto y su ley también lo son. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Su santa ley es una buena dádiva, es un don perfecto que no cambia así como Dios no cambia. Dios mismo lo afirma en Malaquías 3:6. Porque yo Jehová no cambio. Como ya hemos dicho, el propósito de la ley no es salvarnos ni justificarnos. Su propósito es darnos a conocer a Dios y poder así imitarle. Los primeros 4 mandamientos nos enseñan cómo debemos relacionarnos con Él y los otros 6 cómo relacionarnos con nuestros semejantes. Dios es amor y la ley, reflejo de su amor, nos ayuda a vivir en amor con Dios y con el prójimo. Y en cuarto lugar, afirma las promesas. Hay un refrán popular que dice que los hechos dicen más que las palabras. Los niños pueden decir con su boca que sí quieren volver al parque del paseo que arruinaron. Sí, papi, queremos volver. En serio, papi, lo deseamos mucho. Pero la verdadera afirmación de su deseo no está tanto en sus palabras, sino en sus acciones. Cuando papá ve a sus hijos cumplir su parte del pacto, entiende que sus hijos le están diciendo sí a su oferta de llevarlos allí una vez más. Está bien, guardar la ley nos salva, pero al guardarla le estamos diciendo sí a la oferta de salvación de Dios. Estamos afirmando su promesa de salvación. Esa pequeña palabra sí no solo funciona como una afirmación nuestra, sino como una condición de Dios. Repetidamente encontramos a Dios diciendo: si guardares, si obedecieres, entonces cumpliré mi promesa. El aspecto condicional del pacto es innegable. Las promesas del pacto, si bien eran por gracia, inmerecidas y representaban un regalo para ellos, no eran incondicionales. El pueblo podía rechazar el regalo, resistirse a la gracia y darle la espalda a las promesas.
El Señor no obliga a nadie a tener una relación salvífica con Él. No le impone un pacto. Él lo ofrece gratuitamente para todos y todos están invitados a aceptarlo. Así como un matrimonio conlleva obligaciones, el pacto de Dios también las conlleva, no para que sean una carga, ni mucho menos para comprar la salvación, sino porque la ley nos mantiene unidos a Dios, nos ayuda a ser felices, nos muestra el carácter de Dios y afirma sus promesas de salvación. Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien, y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Escuela Sabática Like les invita a seguir estudiando juntos la serie El Pacto Eterno de Dios. Complementa estos estudios con el libro La Sombra de la Cruz de Stephen Haskell. Adquiérelo en Iacpa Librería. Visita tu librería más cercana. Ya viene la segunda temporada de Eureka, lo he descubierto. Un GPS profético, una esperanza para el tiempo del fin. Recuerden que juntos podemos crecer más. Historia para el 22 de mayo del año 2021. ¿Estás listo para morir? El capellán Roger visita diariamente a los pacientes ingresados en el Hospital del Sureste, una institución adventista con 40 camas que funciona en Villahermosa, en México. Cierto día se detuvo frente a la cama de un paciente recién ingresado, un hombre de aproximadamente 80 años llamado José, internado por una crisis de hipertensión y diabetes. Estaba muy débil. Él conocía algo de aquel hombre. Había vivido durante los últimos 20 años con su hijo adventista que se encontraba de pie junto a la cama del hospital. Su nieta trabajaba allí como enfermera. El anciano había recibido estudios bíblicos, había asistido a campañas evangelizadoras, conocía muy bien la fe adventista, pero nunca había tomado la decisión de rendir su corazón a Cristo. Ese día, Roger decidió hablarle con suavidad, pero en forma directa. ¿Está usted listo para morir?, le preguntó. ¿Se siente perdonado? Sé que voy a morir, pero no estoy preparado, le respondió José. No creo que mis pecados hayan sido perdonados. Luego, se dirigió a su hijo y a su nieta. Les agradeció por haberlo llevado al hospital adventista. También agradeció a Dios por su cuidado físico y espiritual. Es bueno que esté usted agradecido con su familia por cuidarlo tan bien, dijo el capellán. Si está agradecido con ellos y está seguro que Dios lo está cuidando, ¿por qué no ha tomado la decisión de darle su corazón? José entonces le explicó que había pertenecido a otra denominación cristiana durante su vida. Asistí a las campañas evangelizadoras adventista con mi nieta, pero pensé que no necesitaba hacer nada más, dijo. Entonces el capellán lo miró a los ojos. Si no está listo para morir y siente que sus pecados no han sido perdonados, entonces hacía falta algo más que asistir a las reuniones evangelizadoras, le dijo. Usted se siente así porque en el fondo no ha entregado su vida a Jesús. José se quedó pensativo y luego de unos instantes dijo: tal vez eso es lo que realmente necesito. He recibido muchos estudios bíblicos, he asistido a la iglesia, pero nunca me he decidido por Cristo. Es hora de tomar una decisión, lo instó el capellán. Podría ser que no tenga otra oportunidad.
Si se decide, yo mismo lo bautizaré. Esa noche José tomó la decisión de entregar su vida a Jesús mediante el bautismo. El capellán Roger estuvo orando para que Dios le diera suficiente fuerza física para descender a las aguas. Al día siguiente, cuando lo visitó en su habitación, lo encontró mucho mejor y seguía firme en su decisión de bautizarse. El capellán llenó su certificado de bautismo y le pidió que empeñara su palabra de honor de cumplir con su promesa. Definitivamente sí, dijo José, cumpliré. El bautismo se celebró una semana después, al salir del hospital. José lucía muy feliz. Al estrechar la mano del capitán le dijo: como ve, he cumplido con mi palabra. Desde entonces asistió fielmente a la iglesia todos los sábados. Tristemente, murió 3 años después. José es uno de los muchos pacientes del hospital que el capellán Roger ha visto transformados por el poder y el amor de Jesús. Él no suele ser tan directo con los pacientes como lo fue con José, pero vio que el anciano tenía suficiente conocimiento de Dios y sintió el impulso de hablarle como lo hizo. Generalmente él pone en práctica el método de Cristo para alcanzar a sus pacientes, que Elena de White describe en el capítulo 9 y en la página 86 del libro El Ministerio de Curación, donde dice: solo el método de Cristo dará éxito para llegar a la gente. El Salvador trataba con los hombres como quien deseaba hacerles bien, les mostraba compasión, atendía sus necesidades y se ganaba su confianza. Entonces les decía: sígueme. El capellán Roger dice que los hospitales no son los únicos lugares donde hay enfermos. El mundo está padeciendo por causa del pecado. Lo primero y lo mejor que podemos hacer es mostrarles compasión, escucharlos, tenderles la mano. Una vez que la persona ha vaciado el peso que lleva por dentro, le resulta más fácil escuchar y aceptar consejos, dice. Entonces podemos hablarles de Jesús. Parte de la ofrenda del 13º sábado del 2018 ayudó a construir una nueva ala en el Hospital del Sureste en Villahermosa, México. Gracias a sus generosas ofrendas, muchos enfermos conocen el amor de Jesús a través del capellán Roger y de su equipo de 7 voluntarios. Y en el video de mayordomía para esta semana tenemos: poner a Dios en primer lugar puede ser difícil. ¿Qué podemos aprender de Israel, quien se negó a poner a Dios primero? Cuando Moisés regresó a Egipto para liberar a los israelitas, era evidente que ellos no estaban preparados. Los siglos de esclavitud habían erosionado su visión de Dios. No tenían idea de cómo vivía la gente libre. Preferirían volver a la esclavitud que confiar en un Dios que no podían ver. Pero Dios fue paciente con ellos y les demostró su amor y provisión diariamente a través de la nube, el fuego y el maná.
En su momento más decisivo como pueblo, ellos debían ser probados en su razón y fe. Cuando los 12 espías fueron enviados como representantes de las tribus para limpiar la tierra prometida, no regresaron con informes contradictorios. Todos estuvieron de acuerdo con la calidad de la tierra prometida. Era exactamente como decía la descripción, pero difirieron en la interpretación de los hechos. Josué y Caleb eran racionales. Construyeron sus hipótesis sobre el hecho de que Dios ya los había liberado de la nación más poderosa del mundo en ese momento. Esta poderosa salvación fue clara evidencia de que Dios continuaría cumpliendo sus promesas. Estaban dispuestos a poner a Dios en primer lugar debido a la evidencia que habían visto. Junto al resto de los israelitas, los otros 10 espías tuvieron miedo irracional. Ignoraron la evidencia de cómo Dios los había guiado en el pasado. Así que Dios decidió mantener a toda esa generación vagando por el desierto hasta la muerte. Solo sus hijos podrían heredar a Canaán. A veces somos como esos 10 espías. Vimos de primera mano cuán fiel es Dios cuando tomamos en serio nuestros diezmos y pactos. A veces, sin embargo, todavía somos tentados a ignorar los hechos y ceder al miedo. El pueblo de Israel se negó a poner a Dios en primer lugar. Las consecuencias fueron nefastas para ellos y para quienes los rodeaban. El amor de Dios nos inspira a poner su reino en primer lugar, mientras que el ejemplo de Israel nos sirve de advertencia. Al devolver nuestros diezmos y ofrendas regulares, pongamos a Dios en primer lugar. Probad y ved. Historia de hoy. ¿Cuál es su bicicleta? São Bernardo do Campo, São Paulo, Brasil, 23 de noviembre de 2018. La persona que está viendo en medio de la inundación es Marcelo, un hombre de 43 años que intenta regresar a casa durante una fuerte tormenta en el estado de São Paulo, Brasil. Después de cruzar la calle, se queda atascado con su bicicleta en aguas muy agitadas. Cuando los espectadores horrorizados ven su situación, gritan desesperadamente para que deje su bicicleta. Sin embargo, Marcelo se aferra más a ella. Un grupo de personas incluso se arriesga formando una cadena humana para tratar de salvar a Marcelo, pero no pueden retenerlo. Intenta levantarse, pero la fuerte corriente lo derriba y lo arrastra. Los bomberos encontraron su cuerpo más tarde, el mismo día. Marcelo terminó perdiendo mucho más que la bicicleta que intentaba conservar. ¿Cuál es tu bicicleta? ¿Qué está pidiendo el Señor que saques de tu vida? ¿Aún te aferras a algo que impide tu entrega a Dios? ¿Una relación amorosa? ¿Un empleo? ¿Un vicio? Él está pidiéndote que le entregues totalmente tu ser y le seas fiel y leal. Elena de White dice que Jesús no requiere del hombre ningún sacrificio real, pues sea lo que fuere que nos pida abandonar, es apenas aquello sin lo que estaríamos mejor. Elena G. White, Consejo sobre Mayordomía, página 181.4. Al entregar el diezmo y el pacto, pide a Jesús que te ayude a aferrarte a aquello que realmente importa y dejar de lado todo lo que ponga en riesgo tu salvación. Que podamos dejar de lado nuestros deseos y recordar que primero es Dios. Ahora, quiero invitarte para que juntos podamos adorar a nuestro Dios a través de los diezmos y ofrendas. Que el Señor te bendiga. El Señor nos está probando para ver qué clase de fibra estamos poniendo en la edificación del carácter. Si somos descuidados e indiferentes, negligentes y desatentos en las cosas pequeñas de todos los días, nunca seremos aptos para otro servicio a Dios. El que es infiel en lo poco, con seguridad repetirá esta infidelidad si se le coloca en posiciones más elevadas y si se le dan mayores responsabilidades. Ahora vamos a tener el preludio y la doxología que nos trae Marlies Schneider de Bernhardt. Muchísimas gracias por eso. We've come to seek your presence, Lord, to listen to your word, to share with all our brethren
Mi querida familia, que Dios nos bendiga ricamente. Por favor, acompáñeme a dirigirme ante la majestad de Dios por medio de una oración. Padre de amor, alabado sea tu santo y bendito nombre. Te ruego, oh Señor nuestro Dios, que hoy te manifiestes a cada uno de nosotros y que sea una gran bendición que recibamos en este día. Amén. Mi querida familia, es notorio saber que la condición del hombre actualmente da que decir en gran manera. Por citar una de las tantas condiciones, el hombre tiene el entendimiento entenebrecido, y así lo dice la palabra de Dios en Efesios 4:18. Ellos tienen el entendimiento entenebrecido, separados de la vida de Dios por su ignorancia, debida a la dureza de su corazón. Tienen el entendimiento entenebrecido debido a la dureza de su corazón. Mis queridos hermanos, mi querida familia, yo he escuchado personas que dicen: yo me entrego a Dios cuando cambie mi vida, porque así como estoy, no es digno para Dios para que yo me entregue. Entonces, esa forma de hablar no está clara para los requerimientos de nuestro Dios. Dios nos dice que el entendimiento que tenemos hacia nuestro Dios está entenebrecido. ¿Por qué? Porque pensamos que tenemos que ir a Dios de la mejor manera o que se opere un cambio de vida. Es como decir: cuando me sane voy a ver al médico. Y Dios quiere que nosotros vayamos a Él así como estamos. Así como estamos. Pero el hombre quiere ir de una manera distinta de la que Dios pide para hacer en nosotros una transformación. El hombre quiere transformarse primero e ir a Dios, pero eso no tiene buen resultado, porque lo que está haciendo es postergar y postergar la decisión de entregarse a Dios. Por eso es que su entendimiento está entenebrecido, porque no conoce el amor de Dios. Otra forma de decir la condición actual del hombre es que está habituado a hacer el mal. Ya vimos que primero el entendimiento es entenebrecido. Ahora que está habituado a hacer el mal. Pues esta situación la pasó nuestro hermano en la fe, el apóstol Pablo, que dice así en el libro de los Romanos capítulo 7 y versículo 19 y 20. Dice:
porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. ¡Qué tragedia del ser humano! ¡Qué tragedia del hombre! Que lo que quiere hacer para Dios no lo hace, y lo que no quiere hacer para Dios lo hace. ¿Tendrá el hombre solución a esto, a este inconveniente que está pasando en su vida? Pues quiero decirte que si el hombre propone el cambio en sus fuerzas, si él propone el cambio por su manera de ser, que yo lo puedo y yo todo lo puedo, pues tiene el fracaso asegurado, porque el hombre siempre falla en sus buenos deseos para querer hacer las cosas que a Dios le agradan. Entonces hasta aquí hemos visto que el entendimiento del hombre es entenebrecido. Y ahora estamos viendo que el hombre está habituado a hacer el mal. Y otra cosa, o otra manera en que el hombre se le describe su condición actual es también que tiene que morir en un determinado tiempo. ¡Qué tragedia del hombre! Tiene el entendimiento entenebrecido, está habituado a hacer el mal y ahora su vida tiene un tiempo para vivir. Pero déjenme decirles que el hombre fue creado para vivir eternamente. Vayamos a la Biblia en el libro de Génesis, capítulo 2 y versículo 17. Dice así la palabra de Dios: pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. El día que comas de él, de cierto morirás. Mis queridos familia, desde el principio de la humanidad se estableció obediencia, pero el hombre falló en obedecer. Dio crédito a la mentira de Satanás por medio de la serpiente que le dijo: no morirás. Entonces, mis hermanos, mis amigos, mi familia, yo a la verdad me siento que a mí me han quitado mi vida eterna. A mí me han quitado una vida de tener sin pecado. A mí me han quitado ese entendimiento de no comprender a Dios. Entonces, ¿para dónde se dirige el hombre en estas condiciones? El hombre se dirige a su total perdición. Se dirige a su total desenfreno. Vivir
como alguien que no tiene que darle razón a nadie de sus actos. Entonces, el hombre en esta condición actual, como ya lo hemos dicho, que tiene el pensamiento entenebrecido, que está habituado a hacer el mal y que ahora la vida no puede seguir con él una vida de abundancia. Entonces, ¿qué panorama entonces tiene el hombre para un futuro? Y ese buen futuro nos ha dado nuestro Dios, que Él no nos abandona en esa situación o en esa condición actual en la que vive el hombre. Mi querido hermano, mi querido amigo, mi querida familia, dijimos que el hombre tiene el entendimiento entenebrecido y para solucionar esta condición actual del hombre, la palabra de Dios nos da la victoria. Así está registrado en el libro de Romanos capítulo 1 y versículo 16, que dice así: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree, primero al judío y también al griego. O sea que aquí está la solución para quitar de nosotros el entendimiento entenebrecido, que en la palabra de Dios hay poder para salvación y es un poder de Dios. El poder de Dios se radica en una transformación total del hombre. Por eso es que personas que nos han conocido antes y que ahora nos conocen, que somos seguidores de Dios, quedan perplejos porque no conciben en sus mentes este cambio. Y este cambio se produjo al poder transformador del Evangelio. Gracias a Dios, gracias a su poder de su palabra que transforma, podemos ahora vivir vidas agradables a Dios y a nuestros semejantes. Entonces, mis queridos hermanos, amigos y familia, para quitar nuestra condición de tener un entendimiento entenebrecido, es necesario que nosotros creamos al Evangelio, porque en el Evangelio hay poder. Y el apóstol Pablo dijo: yo no me avergüenzo de este Evangelio. Y también nosotros podemos decir: no nos avergonzamos de este Evangelio, porque Dios ha transformado nuestras vidas y ahora vivo una vida nueva. Ahora, mis hermanos, también dijimos que la condición del hombre actual era habituado a hacer el mal. ¿Esto va a seguir así? No, porque el hombre mismo necesita desde el fondo de su ser, necesita que haya un cambio. Él necesita, pero no hay ese encuentro en cómo podría ser
ese cambio? Pues la palabra de Dios tiene la solución a eso. Está registrado en Ezequiel capítulo 36 y versículo 27, que dice así la palabra de Dios: pondré mi espíritu dentro de vosotros y haré que andéis en mis mandamientos, que guardéis mis normas y las cumpláis. Mis hermanos, se acabó la lucha del hombre que se siente defraudado consigo mismo, que lo que quiero hacer no lo hago y lo que no quiero hacer, eso lo hago. Se acabó, porque Dios está presto para nosotros darnos victoria, y la victoria es que nos dará su Espíritu, nos dará el Espíritu Santo, para que Él haga en nosotros lo desagradable que nosotros no queremos hacer, y hagamos cosas agradables para Dios. O sea que el Espíritu Santo ahora toma el control de nuestra vida y hace el querer y el hacer de la voluntad de Dios en nosotros. El Espíritu Santo es la solución para que mi vida sea hacer lo que le agrada a Dios. O sea, en otras palabras, antes lo que yo quería agradar a Dios, pero no puedo. Antes lo que no le gusta a Dios, eso hago. Mis queridos hermanos, era una vida de insatisfacción. Por eso es que Dios nos da el Espíritu Santo, para que en Él tengamos victoria y para que en Él nuestras vidas sean vidas agradables a nuestro Dios. Dijimos anteriormente que la condición actual del hombre, que cuando desobedeció a Dios, vino como consecuencia la muerte. Habíamos sido hechos por creación para vivir vida sin tener que ver la muerte. Pero ahora, lo mismo que Dios pidió allí en el Edén, obediencia, así mismo es hoy que Dios en la actualidad pide obediencia de cada uno de nosotros, así como lo registra el libro de los Hebreos, capítulo 5 y versículo 9. Y consumada su obra, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen. En el Edén pidió Dios obediencia, y hoy en la actualidad Dios también pide obediencia. ¿Por qué Dios pide la obediencia? Porque ya nuestro Dios dio el primer paso cuando dice: y consumada su obra, o sea, la obra de redención, o sea, para quitar de nosotros la muerte. Cristo Jesús murió en nuestro lugar.
Entonces, consumado ya ese hecho, siendo Cristo Jesús la fuente de salvación, ahora Dios nos pide obediencia. Quiero decirte, mi querida familia, que cuando Dios pide obediencia, no es bajo una tiranía, no es bajo una obligación, no es bajo un rudimento que verdaderamente se hace imposible obedecer a Dios. Dios nos da todas las garantías para que nosotros le obedezcamos. Y una de esas garantías es que Dios nos ama. Y asimismo, Dios desea de nosotros que la obediencia sea en base al amor que sentimos ante nuestro Dios. Dios desea que la obediencia sea como base el amor. No es obligada la obediencia, porque cuando se ama entre nosotros mismos, cuando nosotros amamos a nuestra pareja, nosotros nos obedecemos mutuamente, pero nos obedecemos ¿por qué? Porque nos amamos y porque buscamos la felicidad y que nada perturbe la felicidad. Por eso nos obedecemos unos a otros y por eso es que Dios nos pide obediencia, pero que sea por amor. Por amor. No olvidemos eso, porque Dios ya demostró su amor. Ahora el Señor, nuestro Dios, desea que le correspondamos en obediencia, porque correspondemos a ese gran amor de nuestro Dios. Ahora, quiero decirte que cómo es que Dios quiere esa obediencia en la actualidad para que nuestras vidas estén garantizadas en que Dios, por medio de la obediencia, Dios nos dice que es necesario obedecer a Dios por amor para que nuestra salvación sea confirmada en nosotros mismos. Quiero leer, mis hermanos, cómo es esa obediencia que Dios nos pide a nosotros. Allí en el libro de los Proverbios, capítulo 23 y versículo 26, nos dice así: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. ¿Qué me está pidiendo Dios? Mi corazón. Dios está pidiendo mi entendimiento, de que yo sea entendido en lo que, cómo demostró Dios su amor por mí para salvarme. Él quiere que yo le dé mi corazón, porque cuando yo le doy mi corazón a nuestro Dios para andar en su camino, yo lo que le estoy diciendo es: Señor, hágase en mí tu voluntad y sálvame, porque si yo me conduzco por mí mismo, voy a la perdición.
Señor, sálvame porque quiero vivir por toda una eternidad para disfrutar de tu gran amor, para disfrutar de esas grandes promesas que tienes para cada uno de nosotros. Así que, mi familia, Dios nos pide el corazón. Por eso es que la palabra de Dios nos dice que Él va a quitar el corazón de piedra que hay en nosotros y va a poner un corazón de carne, o sea, un corazón susceptible al amor que nos demuestra Dios, porque Él nos quiere salvar en amor mutuo, en amor de comprensión, en amor que se da el uno al otro. Así que, mis hermanos, ya la condición actual del hombre ha sido satisfecha por medio de la palabra de Dios, que es poder. Ha sido satisfecha por el Espíritu Santo, que Él va a guiar nuestra vida. Ha sido satisfecha porque así como Dios pidió obediencia en el Edén, así también pide obediencia actualmente para que nuestra salvación sea de amor el uno para el otro, entre Dios y el hombre. Mi querida familia, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, ya no tenemos por qué tener un entendimiento entenebrecido. Ya no tenemos que tener control de mi vida en hacer las cosas que agradan a Dios. Ya no, si tengo que morir, tengo la esperanza de la vida eterna, de la resurrección cuando venga Cristo Jesús. Así que, mis queridos hermanos, mi querida familia, tengamos en cuenta que Dios es amor y que Dios nos va a salvar en amor. Que Dios les bendiga, mi querido hermano, mi querido amigo, mi querida familia, y que todos un día estemos en ese gran día juntos celebrando la salvación proveída por nuestro Dios. Amén. Es hora de alabar a Dios. Es hora de glorificarle.
de alabar a Dios.